Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Hoy hablamos de la vida práctica, la praxis de la vida versus la santidad de Dios. Y quiero compartir con ustedes el texto bíblico en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Colosenses capítulo 3, quiero compartir con ustedes a la altura del versículo 12. Si son amables y van conmigo en su Biblia para que juntos compartamos la escritura. Colosenses capítulo 3, versículo 12, leemos en el nombre de Jesús. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santo y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, ojo con ese texto, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Muy amable. La vida práctica versus la santidad de Dios hablamos hoy. La praxis de nuestra vida no puede estar divorciada de los principios que el Señor ha establecido en su palabra. Si en la vida práctica nosotros negamos al Señor, entonces no somos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios no son hijos solamente cuando están en la iglesia, sino que son hijos de Dios y sobreviven a toda circunstancia. Si reflexionamos en la circunstancia de la vida y quiénes éramos antes de conocer al Señor y quiénes somos hoy, nos damos cuenta que nosotros vivíamos en un mundo cargado, lleno de maldad, y que nosotros respondíamos a los intereses del mundo. Sin embargo, cuando el Señor nos ha alcanzado, su sacrificio por nosotros debería marcar nuestras vidas. Y esa sería la pregunta: ¿qué tanto ha marcado el sacrificio de Cristo mi vida? No qué tanto ha marcado la religión ni la iglesia, sino el sacrificio de Cristo. ¿Qué tanto ha marcado nuestras vidas? Entonces busquemos los intereses. ¿Los intereses de quién nosotros representamos en el quehacer de la vida? ¿Cuáles son esos intereses? Lo interesante de esto es que el pueblo de Israel tenía una relación con Dios y el Espíritu de Dios no permanecía en ellos, sino que visitaba a los profetas de tiempo en tiempo. Y para la gracia, el Señor ha establecido que el Espíritu de Dios permanezca en nosotros. Y eso es una promesa aún para el pueblo de Israel, porque él también ha sido llamado para que viva en la gracia. Si el Espíritu de Dios permanece en nosotros, entonces nosotros podemos vivir para Dios. En la praxis de nuestra vida,
en la relación con nuestros semejantes, como el Espíritu de Dios vive en nosotros, podemos vivir para Él. Porque el Espíritu de Dios es una estrategia de Dios para la gracia. Es el garante de la gracia, pero Él va a producir el equilibrio entre la naturaleza concupiscente, entre nuestros propios deseos y el deseo de Dios. Si eso no pasare, entonces no podemos vivir para Dios. Lo que queremos decir es que la vida de nosotros debe ser de adoración. Y una vida de adoración no es momentánea, sino es todo el tiempo. Todo el tiempo. El apóstol Pedro habla del tiempo de nuestra peregrinación. Todo el tiempo que estemos en esta tierra, que ya no somos de esta tierra, sino que respondemos a los intereses del reino de Dios, que ya somos ciudadanos. Porque cuando nos hacemos hijos de Dios, nos hacemos ciudadanos del reino de Dios. Y ya nuestras vidas no corresponden a lo que antes vivía. Hay una necesidad en el ser humano de vivir para adorar a Dios en el quehacer de la vida. Y entonces ahora tenemos que enlistar qué cosas hacemos en la vida. Estudiamos, trabajamos, tenemos relaciones de familia, relaciones de parejas, relaciones con los hijos, con los padres, tenemos relaciones de amigos, tenemos relaciones de negocios. En cada una de esas áreas, nosotros debemos responder a una vida de adoración. Por eso, tenemos que hacer un cambio considerable de paradigmas, de cómo vivíamos antes y cómo debemos vivir ahora. Si hay un área de nuestras vidas que nosotros no adoramos a Dios, estamos en problema. Porque el Señor no se conforma con migajas, ni se conforma con lo que yo quiera darle. Él tiene establecido qué quiere de mí. Y al pueblo de Israel se lo dijo bien claro. ¿Qué pide Jehová de ti? Y le rechazó todo aquello que ellos hacían y pensaban que con eso agradaban a Dios. Y entonces lo llamó la atención para que ellos sepan que Dios no se conforma con lo que alguien puede hacer, sino con sus demandas que vienen establecidas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Dios. Eso le dice el profeta Miqueas al pueblo de Israel, quien se estaba resistiendo a la obediencia a Dios mientras tenía una vida religiosa. Le dice, suelta todo lo que tú estás haciendo con lo que tú crees que me agrada y está pendiente de lo que yo realmente quiero. Por eso es que le llama la atención al pueblo de Israel y le dice que el ayuno que ellos estaban haciendo no lo recibía Dios. Porque el ayuno que el Señor recibe va acompañado de que se rompa toda cadena, se pudra todo yugo y se renuncie a toda impiedad. El ayuno que el Señor está recibiendo es el que damos un buen trato a la familia y a la gente que trabaja con nosotros. Le damos un trato. Bueno, ese es el ayuno. Él le dice, ese ayuno debe estar acompañado de eso. ¿Cómo el Señor está rechazando lo que el pueblo está haciendo mientras el pueblo cree que le agrada a Dios con eso que está haciendo? Dios es mucho más exigente. Aleluya. Aleluya. Y por eso le dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Pero le dice eso al pueblo de Israel en la ley. Si le dice que ame justicia y que haga misericordia y lo deja ahí, el pueblo de Israel iba a pensar que estaba bien así. Pero no, le añadió un elemento que en el antiguo pacto no era parte de, que es la humillación delante de Dios. No era parte de.
porque ellos no eran salvos por gracia. Él le añadió un elemento, porque aún en la ley las exigencias de Dios superan nuestras expectativas. La demanda de Dios siempre está por encima de lo que nosotros creemos que es lo correcto. Por encima de las cosas buenas que estamos haciendo, la demanda de Dios lo superan. Por eso no crea que lo ha alcanzado todo, ni que ha llegado al tope. Porque con el Señor no es así. Siempre hay un área que está trabajando con nosotros. La demanda del Señor es una forma de adoración en todas las cosas que hacemos. Y esa es la pregunta. ¿Cómo es que si yo trabajo para una empresa, que los que dirigen la empresa son impíos, que los dueños son impíos y que mi supervisor es impío, yo voy a terminar haciendo las cosas para Dios? Bueno, si no la puede hacer para Dios ahí, debería renunciar. Porque tu trabajo es para Dios. Ni para los dueños, ni para los supervisores, sino para Dios. Porque en tu trabajo tú tienes que adorar a Dios. ¿Adora a Dios con las cosas que estás haciendo? Si lo que estás haciendo no puedes adorar a Dios, entonces tú debes salir para entrar en aquello que tú puedas adorar a Dios. ¿Tengo yo que adorar a Dios con un supervisor impío? Tu trabajo es para Dios y lo que tú haces es para Él. Y tú debes adorarlo con lo que haces. No engañaríamos si estamos trabajando para Dios. No nos vamos al baño y duramos horas muertas, como la gente dice, barajando. La crisis de la pandemia hizo que los empleadores utilizaran estrategias de monitoreo a la gente que estaba trabajando desde su casa. Porque aunque usted no lo cree, hay hermanitos nuestros de aquí, de otras congregaciones, que se iban de compra y dejaban la máquina prendida. Y entonces eso hizo que ellos desarrollaran una estrategia. Y entonces usted dice, ¿estoy yo trabajando para Dios? Ah, no, que esa gente son impíos. Pero su trabajo es para adorar a Dios. Y si usted no adora a Dios con lo que está haciendo, entonces debería cambiarse de posición. Y ahí está la crisis de la humanidad. Que muchos tenemos empleo para cumplir con compromisos económicos. No porque amamos lo que estamos haciendo, ni cumplimos las responsabilidades, sino porque necesitamos dinero. Y entonces al final no estamos haciendo la cosa como para el Señor. La vida práctica y la santidad de Dios están íntimamente relacionadas, porque no hay una cosa que yo haga que Dios no lo vea, que no esté pendiente o que deje de pasarme factura. En el trabajo, en los estudios y en las relaciones interpersonales requieren un estilo de vida conforme a la santidad de Dios. Nuestro estilo de vida en todas las áreas requieren que nosotros estemos pendientes, que estamos frente a un Dios santo, que está pendiente de lo que estamos haciendo y que Él pedirá cuentas. Y ya saben que nadie se escapa, porque Dios está con todo su ser, al mismo tiempo en todo lugar, incluyendo el mundo espiritual, para tener contacto con nuestros pensamientos. La vida sin los controles morales frente a la santidad de Dios. Nosotros tenemos que activar controles morales, porque Dios es santo y nos estamos moviendo delante de Él.
El salmista David tuvo una experiencia con el Señor y él la registra en el Salmo 32 y Salmo 51 tienen relación. Y él dice que no sea como el caballo o como el mulo. Está diciendo no sea como animales irracionales, es el concepto. Que no se sujetan a Dios, sino con cabestro y con freno. O sea, el ser humano necesita, para poder controlar sus bajos instintos, establecer los controles morales. Porque Dios es santo. Y los controles morales que establece la Escritura están por encima de los principios que establece cualquier normativa terrenal. La pregunta es, ¿qué cosa tú puedes negociar? ¿Y qué cosa tú no puedes negociar? Las alertas y los controles morales son sumamente importantes en nuestra relación con Dios porque existe lo que se conoce como el desenfreno moral. Y para desenfrenarse moralmente solo hay que quitar los controles. O solo hay que dejarse guiar por los bajos instintos generados en la naturaleza concupiscente. Y eso le puede pasar a cualquiera, no importa su nivel. Si es un ser humano y vive, puede fácilmente de controlarse moralmente. Entonces, para que eso no ocurra, tenemos que generar los controles de nuestras vidas en las áreas que nosotros sabemos que con facilidad se desenfrenan. Por eso tenemos que manejar nuestro historial. De la misma manera que Google y otras plataformas están manejando nuestro historial, nosotros tenemos que aprender a manejar nuestro historial para poder establecer controles morales. Si manejas tu historial, tu historia personal, te dará cuenta cuántas veces, o más bien, cuáles son esas debilidades y cuál es la frecuencia en la que tú te vuelves débil. ¿Cuál es la frecuencia en la que tú respondes a intereses que no son lo de Dios? Entonces, manejar tu historial y establecer controles morales en todas las áreas, pero mayormente en aquellas áreas que ya tú sabes que tú eres vulnerable. Por eso el Señor, cuando escribe al pueblo de Israel, le habla de la brecha, de ponerse en la brecha, y que no apareció nadie, ningún ser humano que quiso ponerse en la brecha, porque la brecha era el lugar que los enemigos habían hecho, los espacios o las aberturas y lugares particulares que habían hecho en el muro, en la muralla, en la protección del pueblo, en términos físicos. El enemigo había marcado lugares, había atacado, y cuantas veces iba a atacar, iba exactamente a donde estaba la brecha. ¿Y quién se pone en la brecha? El que se pone en la brecha es aquel que está dispuesto a pelear con el enemigo, porque ese es el lugar donde el enemigo va a atacar. Porque ese es el lugar vulnerable. Ese es el lugar que ya el enemigo sabe que por ahí puede entrar y atacar. Entonces tenemos que establecer controles en esos espacios que a todos se nos han abierto cuando el enemigo nos ha atacado. Y cuando nuestra propia naturaleza nos ha traicionado. Porque somos atacados desde fuera, pero somos atacados desde dentro. Desde dentro por nuestra propia naturaleza y desde fuera por el infierno y todo su engranaje. Para agradar a Dios, a un Dios santo, hay que establecer controles morales. La Escritura, cuando habla del pecado, nos habla de infidelidad frente a Dios. Y
La infidelidad a Dios, desde el punto de vista de la Escritura, es idolatría. Y entonces, ¿qué dice la Escritura acerca de esto? El apóstol Pablo describe nuestra naturaleza en el capítulo 2, versículo 1 de la carta a los Efesios, y él dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo está describiendo cuál era nuestra condición antes de, o sea, nuestra condición era, estábamos bajo ira, bajo la ira de Dios. ¿Por qué estábamos bajo la ira de Dios? Porque nosotros no le conocíamos y seguíamos la corriente del mundo. En cambio, ahora nosotros debemos estar claros de que nuestro posicionamiento en el Señor es diferente y que la infidelidad a Dios se convierte en pecado, pero no cualquier pecado, sino en idolatría. ¿Cuál es el ejercicio de la idolatría? Alguien tiene un ídolo cuando tiene a alguien que sustituye a Dios en algún área de la vida. ¿Cuál es el ejercicio de hoy? Usted ahora debe revisar, o debe al menos tomar en cuenta para revisar en cualquier momento, qué o quién es su ídolo, que sustituye a Dios en su vida y que lo hace ser infiel a Dios. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Si nosotros revisamos con sinceridad, nos daremos cuenta que posiblemente hay alguien que esté en el lugar de Dios en nuestras vidas y el Señor solo ocupa el primer lugar. Por eso algunas personas tienen como ídolo el dinero, y en la Escritura el apóstol Pablo hace referencia en sus escritos acerca de la avaricia, que es idolatría, refiriéndose a la persona que desea tener muchas cosas o varias cosas materiales más allá de lo que está a su alcance y se convierte en un ídolo. Puede ser el trabajo, puede ser la esposa, algún hijo, puede ser su empresa, su negocio, o cualquier persona que tengamos una relación, cual fuere, que sustituya a Dios. Entonces, para que se convierta en infiel delante de Dios, tiene que tener un sustituto de Dios. ¿Cuál es el sustituto de Dios que te hace de tiempo en tiempo flaquear? Por eso el apóstol Pablo habla de aquel que lo llena todo en todo. El Señor es el que lo llena todo en todo. Si no llena tu vida, si no llena todas las expectativas de tu vida, hay problema, porque tiene necesidad de que alguien lo llene. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1,
en el versículo 18, él presenta una oración que se registra en Efesios, donde él le está diciendo a la iglesia de Éfeso de qué manera él oraba por ellos. Y entonces esa oración se registra. Y quiero compartir 1:18 de Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia para con los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo los pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Éfeso de qué manera él oraba por ellos. El modelo de oración que Pablo nos enseña, que él ejecutaba o que llevaba la presencia de Dios para que dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La oración era que la iglesia llegue a conocer a Cristo. Una de nuestras grandes debilidades es que no conocemos al Señor. Si no conocemos al Señor, entonces no podremos servirle, no podremos adorarle. Dios es santo. Y Él está en todo lugar, con todo su ser al mismo tiempo. Eso significa que todo el tiempo nosotros estamos en la presencia de un Dios santo. Eso luce arrepentimiento. Todo el tiempo estamos frente a un Dios santo. Cuando hacemos lo que es bueno y cuando hacemos lo que es malo. Pero si no logramos conocer a Dios, entonces no entenderemos y nos pasaremos la vida con una relación con Dios relegada a una segunda o tercera posición cuando realmente Él exige lo primero para Él. Por eso Jesús enseña acerca del orden de las prioridades. Y en el orden de las prioridades, en el 1A, Él habla del reino de Dios y de su justicia. Si conocemos a Dios, si entendemos su revelación, nos daremos cuenta cuál es nuestra posición. Porque mi posición en el reino depende de la posición que el Señor tenga en mi vida. ¿Cuál es el posicionamiento de Cristo? ¿Quién ha sustituido a Cristo en nuestras vidas? ¿O qué lo está sustituyendo? ¿Cuál es la propuesta? Aleluya. Dice, espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios. Porque hay sabiduría y hay ciencia para servir. Pero hay ciencia y hay conocimiento y hay sabiduría para saber quién es Dios y cómo vive Dios. Eso se parece como a la gente que estudia la Escritura para enseñar o para predicar. Lo primero que hay o que debemos hacer no es estudiar la Escritura para predicar ni para enseñar. Es para vivir. Por eso no siempre los maestros
los grandes maestros y los grandes conocedores de la teología y de la Biblia son tan santos. Porque una cosa es aprender para enseñar y otra cosa es aprender para vivir. El Señor revele, nos dé sabiduría, nos dé revelación del conocimiento de Dios. Deberíamos hoy gritar a los cuatro vientos: necesitamos conocer a Dios. Y eso se puede demostrar, que necesitamos conocer a Dios. Y se demuestra lo frágil que es nuestra relación con Dios, lo vulnerable que es la relación con Dios, por medio de nuestro comportamiento. Indica que no lo conocemos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Número uno, conocer a Dios. Y segundo, saber cuál es la esperanza que tenemos en Dios. Porque hay una cosa que nos va a hacer estar firme delante del Señor. Y es nosotros conocer a Dios, pero también saber cuál es la esperanza que tenemos en el Señor. ¿Cuáles son las promesas que el Señor nos ha dado? ¿Qué el Señor ha dicho para aquellos que le sirven? Si conozco a Dios y sé cuál es mi esperanza, entonces yo me posiciono. Y yo necesito estar posicionado en Cristo. Hay mucha gente que está sirviendo en las congregaciones y desarrollan ministerios, pero no conocen a Dios. Porque la falta de conocimiento de Dios está ligada a la actitud con que hagan las cosas, el nivel de competencia que tienen con las otras gente. Usted se da cuenta, no conocen a Dios. Porque si usted conoce a Dios, que lo haga usted o que lo haga yo, es para Dios y yo debo gozarme. Pero la falta de conocimiento de Dios nos lleva a una competencia desleal. Nos lleva a buscar intereses personales que no debería. Para esto tenemos que conocer cuál es la esperanza con que el Señor nos ha llamado. De qué manera Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo veremos su gloria? ¿Cómo Él nos sustenta? Y que Él tiene compromiso consigo mismo de no desampararnos. Y no necesitamos trepar para conseguir lo que queremos, porque eso significa que no conocemos a Dios. ¿Cuál es la esperanza que los ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Aleluya. ¿De qué manera Dios va a operar en nosotros? ¿Cuán grande es su riqueza en términos espirituales? A tal punto que dice la Escritura, Santiago, el apóstol Santiago establece que el que está falta de sabiduría se la demande a Dios y que Él va a responder y que no nos va a reprochar, pues, sino que nos va a responder ampliamente. O sea que lo que nosotros necesitamos está en Dios. Lo que necesitamos para todo, para lo que hacemos, para la vida en términos general, está en Dios. ¿Qué tan grande es el Señor? ¿Y cuál es el poder que opera en Él? La operación de su poder y de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Nos está llevando a que conozcamos a Dios. Por eso Él ora por la iglesia, para que la iglesia llegue a conocer a Dios. Y que nosotros nos demos cuenta que quien levantó a Cristo de entre los muertos es quien nos dirige a nosotros, y que ese mismo poder está a nuestro servicio. Aleluya.
quiere que lleguemos, la oración es para que lleguemos a entender eso. Significa que estamos cortos en conocer a Dios, en conocer su grandeza extraordinaria. Aleluya. Y habla ya de su exaltación, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces le dice, para que lleguemos a conocer cómo Cristo ha sido exaltado y que el poder que exaltó a Cristo es el que opera en nosotros. Demasiado grande para nosotros detenernos a eso. Por eso nos entretenemos en cosas pequeñas y no llegamos a conocer a Dios y darnos cuenta que está a nuestro favor la riqueza y el poder de Dios, su sabiduría, su conocimiento. Y que el desafío de nosotros es llegar a conocer a Dios, es pasar al conocimiento de Dios que genera obediencia y que genera seguridad. Y entonces Él establece quiénes somos nosotros y qué pasó con nosotros. Dice que sentándolo en los lugares celestiales hacia su exaltación, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, que Jesús está por encima de toda autoridad que existe, de todo señor que existe, de todo rey que existe, de toda autoridad espiritual y natural, terrenal. Jesús está por encima porque lo exaltó el poder de Dios. Y entonces añade que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y entonces la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y los más bajos del cuerpo es los pies, sometió bajo los pies, o sea que está bajo el cuerpo de Cristo, está bajo el señorío de Cristo, todo está por debajo de la iglesia, de lo que son hijos de Dios. Por eso es que Pablo está haciendo hincapié en que entendamos esa revelación, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Realmente Cristo llena nuestras vidas? Esa es una pregunta para consumo personal, pero que usted puede resolverlo. Usted puede resolver eso, usted puede analizar eso. Esa es su responsabilidad, su vida, su relación con Dios. Y entonces usted puede hacer el ejercicio. ¿Cuál es el área de mi vida que Cristo no llena y que yo tengo que buscarla fuera de Cristo? ¿Alguien está aquí hoy? Y entonces usted se dará cuenta cuál es su ídolo. ¿Quién está sustituyendo a Dios en su vida? Cuando hay algo o alguien que genera distracción en su relación con Dios. Bendito es el nombre del Señor. La santidad de Dios está íntimamente relacionada con nuestras acciones. Yo no puedo sacar a Dios de mis acciones. Todo lo que hacemos, hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, decimos y hacemos, en toda circunstancia, en todo momento, tiene que estar bajo el control nuestro, porque nosotros estamos frente a la santidad de Dios. Colosenses, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Colosa en el capítulo 3, el versículo 12, llama la atención considerablemente. Él nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y entonces está diciendo: vístanse
de la santidad como escogido de Dios y dejen ver en ustedes el fruto del Espíritu, que fue la serie anterior a esta serie, que hablamos del fruto del Espíritu. Y que a esta le sigue la serie de los principios del reino. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, Él manda a vestirnos de del fruto del Espíritu. Él manda a vestirnos de ese fruto, y Él menciona de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Porque para nosotros poder agradar a Dios en las relaciones interpersonales, tiene que reflejarse en nosotros el fruto del Espíritu. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. La benignidad, dice, el fruto del Espíritu, que está muy ligado a la dulzura. El que es benigno, es dulce, acierta en lo que dice, es delicado, es cordial, hace la cosa gustosamente, le añade alegría, deja salir las cosas buenas que hay dentro de él o de ella. Y como fruto del Espíritu fuimos creados por Dios, transformados por el Espíritu de Dios, para que vivamos de esta manera, en benignidad. Él hace el señalamiento por la necesidad que hay, que lo explica más abajo en el texto, de que nosotros podamos interrelacionarnos y que lo hagamos de manera apropiada. Y añade la humildad, que nos permite reconocer nuestras limitaciones y debilidades, para en las relaciones interpersonales nosotros estemos pendientes de quiénes somos, de dónde hemos salido, y seamos capaces de dar la oportunidad a la gente por lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque hay mucha gente que es fuerte, es muy duro, pero se le olvida que él o ella antes estaba en la misma condición que tienen los demás. Entonces, si somos humildes, vamos a vivir diferente. Tratar a la persona a partir de nuestra realidad. Conocer que nuestra fortaleza no viene interiormente de nosotros, sino de Dios. Y que lo que Él ha hecho con nosotros puede hacer con los otros. En mansedumbre, que tiene que ver con la capacidad de vivir en paz internamente, y capacita para pasar por alto las ofensas. Eso es muy interesante. Tiene que ver con un carácter aprobado y con una persona no violenta. Este trabajo lo hace el Espíritu de Dios, porque muchos éramos violentos, del lenguaje y de todo. Y entonces el Espíritu de Dios va a impartir mansedumbre. Y de paciencia también dice, que es la capacidad de soportar, de padecer situaciones sin alterarnos. Pasamos cualquier situación, es una obra, es un fruto del Espíritu. Cualquier situación sin que nosotros nos alteremos. Nos capacita para vivir frustraciones sin entrar en ansiedad. Dice qué desafío, ¿eh? Está diciendo que nos vistamos de esto. Así que hay que cambiarse la ropa de la impiedad y dejar ver en nosotros el fruto del Espíritu. Y la capacidad para esperar en Dios. Y ahí sí es verdad que la cosa se pone difícil. Poder esperar en Dios el día que Él quiere, cuando Él quiere, conforme a lo que Él ha diseñado. ¿Alguien está aquí hoy? Esperar en Dios hasta que dé la transformación a alguien que estamos esperando que cambie, esperar. Aleluya. Por eso Él dice, vestidos pues como escogido de Dios. Ajá. Somos escogidos de Dios, somos santos porque hemos llamado a ser santos y somos amados por Dios. El texto bíblico dice, de tal manera nos amó Dios que dio a su único hijo, de entrañable misericordia, y aquí habla de un atributo comunicable,
Porque aquí está hablando de que nosotros nos vistamos de misericordia, y como la misericordia es una manifestación del amor de Dios, es un atributo comunicable. Está en Dios y yo lo puedo tener. Y entonces, sean misericordiosos, está diciendo el texto. Aleluya. Y entonces ahí le añade de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y creo que aquí deberíamos detenernos. Parece que no estamos conscientes de la santidad de Dios en nuestras acciones. Porque muchas veces nos quejamos y no somos capaces de confrontar a las personas. Nos quejamos de alguien, pero no lo confrontamos. Y entonces eso dice que la persona no sabe que está en la santidad, frente a la santidad de Dios, y que sus acciones están contadas como impiedad. ¿Por qué? Porque no somos capaces de confrontar a la gente para decirle lo que tenemos que decirle, sino que nosotros aceptamos queja y también nosotros nos quejamos de las personas con otras personas. Por eso le dice, vístanse de mansedumbre, de humildad, tengan paciencia. Si somos responsables con nosotros mismos, deberíamos enlistar una posible conversión o una posible reconversión. Porque hay mucha gente que aprendió mal y no sabemos quién le enseñó, pero la Escritura dice otra cosa. Aleluya. Si alguno tuviera queja contra otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la misma manera que hemos recibido el perdón de Dios, así debemos perdonar a aquella gente que nos han dañado. Y hay gente que está guardando muchas cosas y ha dedicado demasiado tiempo para guardar cosas. Entonces necesitamos perdonar, deshacernos de eso que nos está alejando de Dios, porque usted está frente a la santidad de Dios todo el tiempo, en todo momento. Bendito es el nombre del Señor. Lo interesante de la palabra es que la palabra nos da esperanza. Sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora lo manda a vestirse con un fruto del Espíritu, que es el amor. Vístanse de amor. Quítense la ropa tradicional de odio, de pagar a la gente como se merece, mal por mal. Y vístanse de amor. El amor va a llevarlo a tener relaciones saludables y sanas. Porque el amor es el vínculo perfecto. ¿Qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es amor, según el texto. Ahora, analicemos la Biblia fríamente, sin pasión, con cordura y con inteligencia espiritual. La Escritura dice, el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu que le fue dado. Cuando la Escritura está diciendo que nos vistamos de amor, está diciendo, arrepiéntanse, dejen que el Espíritu de Dios los regenere para que viven ustedes. Aleluya. Eso es analizar la Biblia sin pasión. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que hay gente en la congregación que no tienen el Espíritu de Dios. Aleluya. El texto está diciendo que nos vistamos de amor. Y la Escritura dice que el Espíritu de Dios, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Así que la iglesia no está en falta de amor, lo que está en falta del Espíritu Santo, según la Escritura.
Bendito es el nombre del Señor. Se está mandando a quitar ropa para ponerse ropa. Y la paz de Dios que gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, la paz de Dios que debe gobernar nuestros corazones. Porque la Escritura establece que lo que produce paz en nosotros es el hecho de que seamos declarados libres de culpas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que yo sentirme que he sido justificado me da paz en 3 dimensiones: paz con Dios, paz interna y paz con mis semejantes. La pregunta es: ¿por qué hay gente que no puede vivir en paz con las otras personas? Si no tengo paz, no puedo dar lo que no tengo. Por eso la Escritura dice: el impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado. Porque el que vive en impiedad, como no tiene paz, vive en ebullición solo. Y cuando se encuentra con alguien, entonces manifiesta su ebullición, pero tiene una condición interna que sale cuando el Espíritu de Dios llegue a gobernar. La paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. En un cuerpo, un pueblo, como iglesia fuimos llamados para estar en paz entre nosotros. Y hay esa pregunta para consumo personal. ¿Tiene paz la iglesia? ¿Vive la gente en la iglesia en paz a la hora de relacionarse con sus hermanos? ¿Viven en paz? Esa es una buena pregunta. ¿Realmente vivimos en paz? Hay una pregunta que se da en el Antiguo Testamento muy a menudo. ¿Hay paz? ¿Hay paz? Si no había paz, se sacaba la espada. Y si había paz, se decía: hay paz. Ahora, los engañadores decían: hay paz, y por detrás, como los cobardes, meten la daga a la espalda. No hay paz, porque no viven paz. O como dijo alguien en el antiguo pacto: ¿qué paz va a haber si hay corrupción en el pueblo? Le dice: ¿qué paz va a haber si han traicionado a Dios y se han vuelto a los ídolos? Pero, ¿hay paz? Y esa es una pregunta. ¿Hay paz en la iglesia El Camino? Si hay paz en el corazón de la gente, habrá paz en la comunidad de creyentes. Porque la paz la cargan aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Y por eso decíamos el día pasado que el Espíritu de Dios en la gracia no toca, sino que vive se muda. Por eso es que la gente no tiene paz, porque lo que anda buscando es que el Espíritu de Dios lo toque. Y lo que andan buscando es toque. No quieren que viva dentro de ellos porque no abren el corazón para que viva. No le dan el control de sus vidas al Señor. Eso es lo que establece la gracia. Y estamos en la gracia. Y el que no esté en la gracia, entonces no es salvo, porque la salvación es por gracia. Y dice la Escritura que nadie nos arrebata de la mano del Señor. Así que el que está salvo en Cristo tiene el Espíritu de Dios, vive en Él y permanece. Y nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Todo el que sabe leer sabe dónde dice peligro. Y entonces le dice: sean agradecidos, sed agradecido, imperativo, sean agradecidos. Llama considerablemente la atención que, como estamos frente a la santidad de Dios, nosotros aprendamos a ser agradecidos. Hay mucha gente ingrato, Tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios
y agradecido con la gente que nos han servido alguna vez. No de pedazo el que te ha servido. No sea como aquellos que cuando usted le da algo, le dicen, Dios usa hasta los cuervos. Le está diciendo cuervo a usted que lo está bendiciendo. Sea agradecido. Y dígale, le doy gloria a Dios que te utilizó a ti para bendecir mi vida, porque yo hoy no tenía alimentos y tú me lo trajiste. Pero el mal agradecido dice, Dios usa hasta los cuervos. Es a Dios que yo tengo que darle gloria. Ni siquiera a Dios se la está dando, porque no está reconociendo. Una iglesia debería ser agradecida. La iglesia de Cristo debería ser agradecida. Y el agradecimiento es tan importante y tan bueno que la Biblia dice que el que paga mal por bien, el mal nunca se apartará de su casa. Oiga, ¿qué cosa? Fíjese qué es lo que establece la Escritura. La Escritura está estableciendo que cuando alguien le hace algo bueno a usted y usted le paga con mal, usted maldice sus propios hijos. Oiga, dice, el mal no se apartará de su casa. ¿Y quién es su casa en la Biblia? Sus hijos. O sea que si usted no es capaz de bendecir, usted está maldiciendo a sus hijos. Eso es lo que establece el texto. El mal no se apartará de su casa porque usted lo metió en su casa. Porque usted no es agradecido, sino que el que le ha hecho bien le paga con mal. Y eso debería producir arrepentimiento entre nosotros. Tenemos que hacer una revisión realmente. Porque estamos frente a la santidad de Dios y esto se complica. Para que mañana iniciemos un nuevo proyecto de vida. Porque Dios está ahí, está pendiente. Aleluya. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Añade que la palabra del Señor mora en abundancia en nosotros. ¿Cómo morará la palabra del Señor en abundancia si no la estamos leyendo ni la estamos escuchando? Esa es la pregunta. ¿Con qué frecuencia lee o escucha la Escritura? ¿Cuál es tu prioridad? Si mora en abundancia, entonces vamos a saber cómo responder. Y dice que nos enseñemos y exhortemos unos a otros con sabiduría. Y la enseñanza de la palabra de Dios debe ser lo básico en nuestras reuniones. Cada reunión debemos tener una enseñanza de la palabra que nos dé una base sólida para nosotros poder servir, agradar a Dios y permanecer. Y la exhortación, la gente no le gusta que lo exhorten, que le den una palabra que lo llame la atención o al arrepentimiento. La gente se resiste. La gente prefiere que le digan cosas que le agraden a él o a ella, no a aquella que llama. Y entonces esa exhortación debe ser, de acuerdo a la Escritura, con sabiduría. Confrontaciones y llamar la atención que sea con sabiduría. Y que alabemos al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Que para cuando se escribió esta carta, tenían solamente los salmos y algunas canciones que habían escrito los hermanos, pero hoy tenemos una gama de canciones, y entre ellas canciones que no deberíamos cantar, porque no adoran a Dios, ni exaltan a Dios. Y por eso él le añade que sean, ¿qué cosa? Espirituales. Que sean de acuerdo al llamado que tenemos y a la autoridad que está sobre nosotros. Tengo que cerrar hoy, que ya el tiempo se me ha ido. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué nos está enseñando el apóstol Pablo aquí? Hay tres áreas importantes que nosotros tenemos que entender que esas áreas están frente a la santidad de Dios. Y son los pensamientos, las palabras y la conducta. Y el apóstol Pablo menciona aquí dos de ellas en el último texto. ¿Cuáles son las que menciona? Menciona la palabra y las acciones, o sea, las conductas. Entonces, nosotros necesitamos estar claros de eso. Que en esas tres áreas, tanto en los pensamientos, porque el área de los pensamientos generan las palabras y generan la conducta. En esas tres áreas nosotros debemos entender que estamos frente a la santidad de Dios. Lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y entonces la Escritura lo que está estableciendo es que haga eso en el nombre de ¿quién? ¿Ah? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿En el nombre de quién? De Jesús. La palabra es: lo que yo hago alaba, adora al Señor. Lo que yo pienso y lo que digo. Algo importante. Una pregunta para consumo personal. Tenemos que aprender a entregar al Señor el potencial de nuestra mente, de nuestras acciones y de nuestras palabras, porque estamos frente a un Dios santo. Y en algún momento, vamos a ser atacados por nuestra propia naturaleza o por el infierno, llámese los ataques de fuera, para herir esas tres áreas en nosotros. Ahora, si logramos controlar lo que pensamos, controlaremos lo que decimos y lo que hacemos. Mayor debilidad de nosotros está en lo que pensamos. Y el apóstol Pablo aquí, en el capítulo, el último texto que tenemos para hoy, es un texto muy amplio que tendremos que ver un poquito más adelante. Nos está diciendo que hagamos las cosas en nombre del Señor. ¿Qué cosas no hacemos en nombre del Señor Jesús? Aquellas cosas que nosotros sabemos que Él no la acepta, que Él no la aprueba y que no tienen que ver con Él. Entonces, esas acciones debemos enlistarlas para comenzar a eliminarlas. Cierro en el día de hoy ya oficialmente. La santidad de Dios requiere una vida correcta en todas nuestras acciones en el mundo físico. Requiere una vida correcta en todas nuestras acciones en el mundo físico. ¿Por qué? Porque Él está con todo su ser en todo lugar al mismo tiempo. Y nadie se escapará de Él. Vivir para Dios es adorarlo cada segundo de nuestras vidas. Si vivimos para Dios, debemos adorarlo permanentemente. Ahora, cada vez que usted hace algo que no adora a Dios, usted debe darse cuenta que lo que usted hizo no adora a Dios. No es cada hora ni cada día, sino cada segundo. Para que usted pueda ubicar cada vez que usted hizo algo que no adora a Dios. Y esa es la pregunta que usted debe hacerse a usted misma, a usted misma. ¿Adoro a Dios yo con esto? Por eso la Escritura nos habla de la necesidad del arrepentimiento y del cambio de vida. Porque si vivimos en la religión y ocultamos nuestra realidad, teniendo ídolos o personas que sustituyen a Dios en nuestras vidas, estamos en problemas. Por eso se requiere el arrepentimiento oportuno. Tener la seguridad de que lo que estamos haciendo a Dios agrada, y cuando algo a Él no agrade, ponerlo en sus manos. Te entrego, Señor, esta acción, este pensamiento, esta palabra o esta conducta. Señor, gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Porque tu Espíritu Santo pone el arrepentimiento correcto
en nosotros cada vez que oscilemos frente a tu santidad. Completa tu obra, transforma. Hoy entregamos toda resistencia, Señor. Todo lo que hace que resistamos tu espíritu, tu palabra, tu sacrificio. Todo lo que hace que resistamos al arrepentimiento, hoy lo traemos delante de ti. Queremos obedecerte. Queremos amarte y obedecerte. Enséñanos a amarte y te amaremos. Guíanos a la obediencia conforme a la revelación de tu palabra, por tu misericordia, Señor. Completa tu obra en nosotros. Gracias por tu cuidado. Honor y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.